En esta hora quisiera que fuéramos a nuestra serie Conociendo la Palabra. Vamos a continuar con este recorrido de los libros de la Biblia. Hoy iremos al 12º libro de la Biblia, el segundo libro de los Reyes. Y ya decíamos hace 8 días que en el idioma original, en el contexto original, era un solo libro. De hecho, es posible que los 4 libros sean uno solo. Primer libro y segundo libro de Samuel y primer libro y segundo libro de Reyes. Se cree que originalmente eran uno solo. Lo que pasa es que, como estamos viendo, son libros muy extensos. El segundo libro de Reyes tiene 25 capítulos, así que bueno, en nuestras Biblias, en nuestros medios digitales, seguramente que eso no es nada, ¿cierto? Pero pensemos en la antigüedad, donde eran escritos en rollos, eran escritos en papiros, en pergaminos, quizá un rollo muy largo, muy pesado, muy extenso. Así que se entiende, digámoslo por comodidad, se dividió así en esas secciones, pero en esencia nos cuentan una sola historia. Desde el primer libro de Samuel hasta el segundo libro de los Reyes, es toda la historia cronológica, desde el primer rey de Israel, Saúl, hasta el último rey de Israel. Una historia de aproximadamente unos 400 años. Y aquí el segundo libro de Reyes, entonces continúa esa historia en la línea cronológica. Le he puesto como título a la enseñanza del día de hoy: Lejos de la palabra. Lejos de la palabra. El libro de Reyes, primero, hace 8 días concluimos con la muerte del rey Acab, un rey en el norte que fue muy perverso. Precisamente también veíamos, después de Salomón, el reino se dividió a causa de Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, alguien que vino a hacer una revuelta. Y entonces Israel se divide en dos. Este dato es muy importante, hoy lo quiero enfatizar. En la enseñanza pasada hablamos un poco, pero no fui muy enfático. Pero es muy importante para que entendamos la temática del segundo libro de los Reyes. El reino quedó dividido, por eso entonces tú encuentras, si vas a un mapa, que la parte norte de Israel, las 10 tribus del norte, básicamente se llaman Israel. Pero las tribus del sur, que son particularmente 2 tribus junto con la tribu de Leví que se quedan en el sur, es lo que se conoce como Judá. Entonces, en esta área, digamos, o en esta parte de la historia de la Biblia, tú encuentras que se habla de Israel y de Judá. ¿Cómo así? ¿Acaso no es un solo pueblo, una sola nación? Sí, pero a causa de ese conflicto que hubo entre los reyes, se dividió el reino. Entonces está el reino del norte, que es Israel, aunque todos son israelitas, pero el reino del sur se le llama Judá, y por eso a estas personas se les llamaba también judíos. Pero aquí quiero también aclarar, esto es muy importante. Quizá alguien pueda decir, pero ¿esto para qué me sirve? De verdad es importante. Nosotros a veces tendemos a llamar judíos a los de la religión judía, y es cierto, pero también se le llamaba judíos a los de la parte sur, es decir, a los que habitaban Judá. Entonces a veces no confundir eso. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios enseña que los judíos rechazaron a Jesús, estamos entendiendo que es los de la parte sur, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús, son los de la parte norte. Pero en esencia todos son israelitas. Pero cuando hablamos de los religiosos de la época de Jesús, eran religiosos judíos, que seguían la religión judía. Precisamente el norte ni siquiera seguía la religión judía. Y esto es muy importante porque precisamente el segundo libro de los Reyes ahora va a ser como un contraste entre los reyes del norte y los reyes del sur, que ambos pertenecen al mismo pueblo de Dios, aunque políticamente se dividió. Y en este libro particular nosotros vamos a ver lo que también vimos en el libro de Jueces. Porque estoy pensando en que es la misma historia. En el libro de los jueces, en Israel no había rey, pero vimos cómo Dios levantó unos hombres para que guiaran al pueblo, pero mientras iba pasando el tiempo, esos hombres se convertían en más malos, más perversos, y veíamos una decadencia, hasta que llegó el punto que la gente hacía lo que le parecía y no le importaba para nada lo que Dios decía, ni siquiera los mismos jueces. Y eso es lo que vamos a ver también en este particular libro del segundo libro de Reyes. Es la misma historia, aunque ahora son reyes. Esto es lo interesante. Estos reyes, como al principio, también vienen en decadencia. Digamos lo que vienen del mejor al peor. Pero hay también como un contraste entre los reyes del norte, que eran malos y perversos, y los reyes del sur, que algunos no eran tan malos, pero al final, como decimos nosotros, si hay algo contagioso es el pecado. La perversión del norte se les pegó también a los del sur. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque esto nos coloca nuevamente en un contexto, mis hermanos. Podemos ser la nación de Dios. Podemos ser el pueblo escogido por Dios.
Podemos ser personas bendecidas material, económicamente por Dios, pero como hemos venido viendo en toda esta serie y nos está mostrando la palabra, aún desde el Antiguo Testamento, todos necesitamos una obra realmente es en el corazón. No importa si Dios levanta a un rey, normalmente ese rey cuando llega al poder se vuelve malo. Lo hemos venido viendo en el libro de los reyes, pero lo interesante aquí es que cuando Dios dio su ley, en los libros que hemos estudiado anteriormente, como el libro de Deuteronomio o el libro de Éxodo, Dios había dicho que si ellos hacían lo malo, el pueblo de Israel hacía lo malo, que Dios los iba a abandonar, que Dios los iba a dejar, que Dios los iba a destruir. Sin embargo, el segundo libro de los reyes lleva en esa decadencia a algo que se conoce históricamente como el exilio. ¿Qué fue el exilio? Que Dios dispersó a la nación de Israel por todo el mundo. Y casi que en esencia eso permanece hasta el día de hoy. Por eso es que tú encuentras judíos o israelitas por todas partes en el mundo. Y ese segundo libro de los reyes nos muestra cómo sucedió eso. Cómo poco a poco, pero de una manera aún rápida y en una espiral muy descendente, el pueblo de Israel, empezando por los reyes, por los que los dirigían, por los que los gobernaban, empezaron a alejarse de la palabra de Dios y en esencia de Dios mismo. Y ese alejamiento de la palabra de Dios, al empezar a vivir lejos de la palabra de Dios, porque tenían muchas comodidades en esta tierra, esto los llevó al exilio, esto los llevó a ser expatriados, y esto es muy fuerte. Pero aquí es donde viene la pregunta más importante para concluir esta introducción. Porque aquí la pregunta es entonces, ¿qué pasa con todo lo que Dios había prometido? ¿Qué pasa con todas esas promesas que Dios le había hecho a Abraham, que de él iba a ser una nación grande, que por medio de él iba a venir una nación que iba a ser bendecida y que iba a bendecir a las demás naciones? ¿Qué pasa cuando el reino llegó a su cúspide con David y Dios le promete a David que siempre en el trono en Jerusalén iba a haber un descendiente de David sentado en el trono? ¿Dónde quedan todas esas promesas de Dios? Y lo que me parece más maravilloso de la palabra de Dios es que aunque los hombres fallemos tanto, aunque los hombres seamos tan infieles, Dios siempre permanece fiel a su palabra. Y aunque nosotros nos alejemos de Dios, como tantas veces lo he dicho, nosotros no somos los que buscamos a Dios. ¿Saben? Nosotros normalmente somos los que nos alejamos de Dios. Dios es el que busca al ser humano. Dios es el que nos acerca a Él. Dios es el que de mil maneras nos atrae y a veces nosotros somos los tercos y obstinados. Y eso es lo que nos muestra este libro. Que a pesar de que el pueblo está lejos de Dios, aún todas esas circunstancias que vamos a ver en un panorama general en este libro, son para que el pueblo se acerque nuevamente a Dios. Es Dios yendo por ese pueblo a cautivar su corazón. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Este es un caos completo. Eso es lo que nos muestra este libro. Este pueblo jamás ha sido tan malo y perverso. El pueblo que se suponía que tenía que conocer a Dios. Pero aquí es donde muchos han dicho algo que es una gran mentira. Y es que entonces Dios viene a arreglar las cosas se le salieron de control y le toca a Dios intervenir. Dios tiene que sacar su plan B debajo como un as debajo de una manga. Pero eso no es cierto. Precisamente ese es el propósito que nos quiere mostrar la palabra de Dios. Porque se cree entonces, como les digo, algunos piensan que este libro lo escribió Jeremías. Yo personalmente creo que no lo escribió Jeremías, eso no es lo que importa, pero personalmente creo que este libro fue escrito al final de todo esto. Para recordarle al mismo pueblo de Israel porque estaban dispersos. Para recordarle al mismo pueblo de Israel que ellos eran los que se habían alejado de Dios. Y por eso quiero que veamos que aún en este caos, Dios tenía un propósito glorioso. Y quiero que veamos esto a través de 3 puntos en esta enseñanza. Y el primer punto que quiero que veamos es que aún Dios permitió que la nación se alejara de su verdad, de su palabra. Y cayeran en en ese hueco de pecado y de maldad. En esa espiral de maldad, de alejarse de Dios, en primer lugar, para Dios manifestar su justicia. ¿Y por qué es esto tan importante? Ahí es donde vamos. Hay muchas personas que, y hasta quizá nosotros, yo lo digo en ocasiones, yo llegué a pensar eso de Dios. Y gracias a Dios que Él me perdonó. Pero yo en ocasiones llegué a pensar que Dios era injusto. Y es lo que a veces muchas personas piensan. Cuando se ve la maldad, el dolor, el sufrimiento en este mundo, muchas personas piensan que Dios es injusto. Pero cuando uno mejor va a la palabra de Dios, ahí es donde yo pienso esto. Uno es bueno hasta que va a la palabra de Dios. Uno se cree el mejor hasta que va a la palabra de Dios. Cuando uno va a la palabra de Dios y se confronta con la verdad que Dios dice en su palabra, se da cuenta, como dice la Biblia, que nadie realmente es bueno. Al contrario, que este mundo no está peor, es por la gracia de Dios. Alguien podría pensar, Alex, tú no sabes, tú no conoces mis tribulaciones y dificultades. Es seguro, además que yo no las conozco, pero Dios sí. Pero si tú vas a la palabra de Dios, te das cuenta que al contrario, si tenemos algo bueno, es por la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros no merecemos nada.
Precisamente este pueblo está allí, se supone que Dios lo bendice, Dios le da todo. ¿Qué hace este pueblo? Se aleja de Dios, porque ese es el más grande pecado realmente en el mundo. Jesucristo dijo en alguna ocasión orando: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando uno realmente mira a la luz de la palabra de Dios, a veces uno es como Israel. Uno dice que cree en Dios, uno dice que ama a Dios, uno dice que no le hace daño a nadie, pero ¿cuán lejos estamos de Dios? ¿Cuán lejos estamos de su palabra? ¿Cuánto desconocemos las verdades de Dios? Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Ellos estaban felices porque tenían cosas materiales, porque tenían abundancia. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Que creemos que Dios nos está bendiciendo porque las cosas están yendo bien. Pero si estamos lejos de Dios, de su verdad, de su palabra, nunca hemos estado tan mal. Yo podría tener todo física, económicamente, podría tener salud, dinero, podría tener una familia hermosa, un buen empleo, mejor dicho, como decimos nosotros, todo a las mil maravillas. Pero si estoy alejado de Dios, de su palabra, estoy en el hueco más profundo que pueda existir. Y eso es lo que sucedía con la nación de Israel. Muchas veces esa comodidad, muchas veces ese bienestar, esa prosperidad los alejaba de Dios. Claro, entonces Dios traía la dificultad y entonces ahí es donde el pueblo se preguntaba: ¿y dónde está Dios? ¿Y qué pasa con Dios? Pero al contrario, mis hermanos, si podemos ver algo maravilloso en esto, es que Dios manifiesta su justicia. Precisamente aquí quiero que vayamos a cómo empieza este libro de los Reyes. Empieza obviamente conectando con el primer libro. El segundo libro empieza recordándonos que Acab murió. Pero notemos lo que dicen el capítulo 1, segundo libro de Reyes capítulo 1. Notemos lo que dicen los versículos 3 y 4. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, quien era de Tisbé: ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué recurre a Baal-zebub, dios de Ecrón, a consultarle si el rey va a recuperarse? Ahora, ¿por qué he traído este versículo? Les voy a contar la historia. Acab acaba de morir. Un hijo de Acab está reinando. Esto es en el norte. Este hijo de Acab se llama Ocosías. Y como dice aquí el versículo, él envía unos mensajeros, dice allí, a consultar a Ecrón, al dios Baal-zebub. ¿Y saben qué es lo interesante? Esto es muy abajo, en el sur. Esto es Filistea. Este era el dios de los enemigos de Israel. Y resulta que este hombre un día se cayó desde la parte más alta de su palacio. Se accidentó. Y él quería saber si iba a permanecer con vida. ¿Qué hizo este hombre? Le preguntó a Dios, al mensajero de Dios. Le preguntó a los ídolos. Le preguntó a los dioses falsos. ¿Cuántas veces nosotros somos de los que decimos: no, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato? Pero cuando tenemos enfermedades, vamos donde el brujo. Cuando tenemos un problema y una dificultad, vamos a que nos adivinen qué es lo que nos está pasando. ¿Cuántas veces nosotros colocamos nuestra confianza en San Gregorio, sabiendo que hay un Dios real en los cielos? Y déjenme decirles, hay cristianos que pueden estar haciendo este tipo de cosas. El pueblo de Israel hacía eso. Les iba mal, venía algún problema, alguna dificultad, ¿a dónde se iban? A los dioses ajenos. Mis hermanos, ¿y saben qué hace Dios? Envía a Elías. De hecho, dice el ángel del Señor, le dice a Elías: ve y enfrenta a esos mensajeros. Y entonces dice el versículo 4: por lo tanto, esto dice el Señor: nunca te levantarás de la cama donde estás, ten por seguro que morirás. Entonces Elías fue a transmitirles el mensaje. Mis hermanos, Dios no es injusto. Cuando yo miro esto a la luz de la palabra de Dios, me pregunto, hace 8 días hablábamos un poquito acerca de eso. Si hay un país, por ejemplo, idólatra, es Colombia. ¿Y lo hacen en nombre de Dios? ¿Lo hacen en nombre de la religión? ¿Cuántos de nosotros venimos de la idolatría? Es más, ¿cuántos de nosotros podemos hasta estar todavía en la idolatría? Y Dios odia y aborrece eso. Y entonces allí nos presenta nuevamente a ese profeta, el profeta Elías. Y los 3 primeros capítulos, o el primer capítulo y el segundo, se enfoca mucho en esa historia porque luego Elías va a morir y le va a pasar el manto, es decir, va a ser sucedido por Eliseo. Y los siguientes capítulos nos hablan de Eliseo. Pero yo quisiera dejar un poquitico de esto para más adelante, porque estos 3 puntos los vamos a ver en todo el libro. No lo vamos a ver, digamos, en orden, sino que creo que esas 3 verdades son esenciales, están dispersadas por todo el libro. Y entonces Elías era el Dios del fuego. Algunos lo han visto de esa manera porque un día oró y descendió de fuego del cielo. Pero resulta que esta historia no acaba allí. Después de que Elías confronta a los mensajeros y les dice eso: vaya, dígale a su rey, ¿acaso no hay Dios, un Dios verdadero en Israel? Para que usted tenga que enviar a preguntar si se va a sanar al Dios de Ecrón, a un Dios falso, al Dios de los enemigos. Claro, los mensajeros se devuelven y cuando se devuelven el rey les pregunta: ¿por qué llegaron tan rápido? Eso era un viaje muy largo.
Entonces ellos le cuentan, no, es que hubo un hombre que se nos apareció en el camino y nos dijo que le trajéramos este mensaje. ¿Y quién era ese hombre? Pues era un tipo ahí que andaba con un cinto como de piel de camello y, ese era Elías. ¿Saben qué hace este hombre? ¿Ustedes qué creen? ¿Se arrepiente? ¿Reconoce que está fallando? ¿Reconoce que está ignorando a Dios? Envía 50 soldados con un capitán. ¿Y saben qué hace Dios por medio de Elías? Cuando ese capitán llega y le dice, hombre de Dios, desciende con nosotros. Lo quieren arrestar, lo quieren apresar. Elías les dice, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y cayó fuego del cielo y los chambuscó, como decimos nosotros. ¿Qué creen? ¿Que el rey se arrepintió? Nada. Mandó otros 50 soldados. Vaya, tráigame a ese hombre. Y viene otro capitán con otros 50 soldados. Y lo mismo, hombre de Dios, el rey te manda a decir que vengas con nosotros. Y él dice, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y eso cayó fuego del cielo y de una los quemó. ¿Y qué hace este rey? Obstinado, manda otros 50 con otro capitán. Aquí el único que fue sensato fue este capitán. Este capitán sí se acercó, se postró ante Elías, no en adoración, sino en reconocimiento de respeto y le dijo, por favor, ten compasión de nosotros. Sabemos lo que le ha pasado a los otros 50. Por favor, ven con nosotros. Y dice que el ángel de Dios le dijo que fuera. Pero eso es lo interesante, mis hermanos. ¿Qué tiene que hacer Dios para que nos demos cuenta que si Dios no hace una obra en nuestros corazones, viviríamos tan lejos de Él, de su verdad, de su palabra? Quisiera que saltáramos al capítulo 10, versículo 31. Dice la palabra de Dios, pero Jehú no obedeció con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel. Se negó a abandonar los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Aquí quiero que veamos rápidamente algunos versículos de los reyes que vienen, porque eso va a ser el patrón. El rey tal no obedeció a Dios. El rey tal no obedeció a Dios. Este es Jehú, rey de Israel. Hizo lo malo a los ojos del Señor. Saltemos al capítulo 13, versículo 2. Este es Joacás. Él hizo lo malo a los ojos del Señor. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y continuó los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Cuando yo leo esto, me hago esta pregunta. ¿Qué merecía el pueblo de Israel? ¿Merecía las bendiciones de Dios? ¿Qué merecían estas personas? ¿Estar con vida? Saben, ellos merecían lo que todos merecemos. Que Dios nos aplastara bajo su ira. Cuando Dios traía castigo sobre esta nación, no era porque Dios fuera injusto. Quizá a ti te haya pasado como alguna vez me pasó a mí cuando leí el Antiguo Testamento. Me pregunté, ¿pero por qué Dios parece como tan malo? ¿Por qué Dios parece como que es un asesino? Porque manda al pueblo de Israel a que destruya esas naciones alrededor. ¿Saben qué es lo interesante? Israel no destruyó las naciones alrededor y se volvieron peor que las naciones alrededor. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, allí mismo, pero ahora saltemos al versículo 11. Este es Joás, hijo de Joacás. Él hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Ahora, esto es impresionante. Esto es en el reino del norte. Pero ahora el libro de Reyes se traslada al sur y es la misma cosa. Trasladémonos al reino del sur. Vayamos al capítulo 16, versículo 2. Dice la palabra de Dios, Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios, como si lo había hecho su antepasado David. Veremos también el versículo 3. Dice, en cambio siguió el ejemplo de los reyes de Israel, es decir, del norte, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Esto era lo que les decía. Uno lee y Dios dice, vayan y acaben tal ciudad. No todas, pero ciudades particulares. En esas ciudades que hacían este tipo de cosas, quemaban vivos a los niños. Entonces tú lees que, por ejemplo, Dios dice, vayan a esa ciudad y destruyan hasta los niños. Y tú dices, pero Dios, ¿por qué es tan malo? Pero no nos parece malo cuando ellos mismos sí metían a sus niños en el fuego. Aquí es donde yo quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. Imagínate que tú eres de las personas que piensa eso. Espera, ¿cómo que Dios manda que el pueblo de Israel destruya ya a todos y hasta los niños? Primero, los adultos, ¿qué hacían? Adoraban a dioses falsos. ¿Qué hacían? Eran malvados y perversos. Y mataban a sus propios hijos chamuscándolos vivos, literal. Les he hablado ya mucho de eso, no lo quiero repetir, pero quemaban a sus hijos vivos. Pero imaginémonos que Dios es tan bueno y tan generoso, o que nosotros somos tan buenos, más buenos hasta que Dios, y decimos, bueno, no Dios, que maten a los adultos, que maten a esa gente tan mala, que dejen a los niños vivos. ¿Y quién va a cuidar a esos niños? De todas maneras los iban a matar. Pero aquí no es que estoy hablando en defensa de Dios, lo que estamos viendo
Es que precisamente si tú lees la historia, Israel nunca hizo eso. Israel nunca destruyó realmente esas naciones. Ahora, ¿qué está haciendo Israel? Están quemando a sus propios hijos. Notemos que este es el rey de Judá. Este no es del norte, este es del sur, pero está haciendo exactamente lo mismo. Sacrificó a su propio hijo en el fuego. Tú lees eso y tú no te preguntas qué merecía realmente esa nación. ¿Merecían algo bueno de parte de Dios? Y ahí es donde viene la caída del reino del norte. En el año 722, los asirios invaden el norte y ¿saben qué hacen? Destierran a la parte norte de Israel. Se llevan a los residentes de Israel a otras naciones, los dispersan y de otras naciones traen personas a Israel. Eso está en el capítulo 17 del libro de los Reyes. Ya aprovecho para recomendarte el segundo libro de los Reyes. Son solamente 25 capítulos. Veamos solamente el versículo 17 del capítulo 17. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Está hablando de toda la nación, no solamente los reyes, toda la nación hacía esto. Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Y aquí es donde vuelvo y pregunto, esta es la nación que Dios escogió. Esta es la nación que Dios iba a bendecir. Pero la pregunta que quiero hacer es, ¿qué merecían estas personas? Cuando yo leo esto, yo más bien me hago la pregunta, Dios mío, ¿cómo pudiste soportarlos tanto tiempo? ¿Cómo pudiste aguantar a ese pueblo con este tipo de prácticas? Un Dios que jamás exigió el sacrificio de hijos. Sí, a Dios se le sacrificaban, pero ¿qué? Animalitos. Los dioses ajenos pedían sacrificios de personas. Ahora la nación de Israel dejaba al Dios verdadero, que no pedía sacrificios humanos, al contrario, que los bendecía, que les daba todo lo que tenían, pero ellos seguían las prácticas de sus vecinos. Pero no solamente es malo eso, alguien podría decir, uy, no, pero es que eso de sacrificar un hijo en el fuego, uy, eso ya es una cosa muy terrible. Pero dice allí, consultaron a los adivinos. ¿Cuántos de nosotros hemos consultado a adivinos? Dice, practicaron la hechicería. Y en ese contexto no está diciendo que todo el mundo era hechicero. Les gustaba la hechicería. Iban a donde al hechicero y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Así que Israel ahora cae cuando está el reinado de Oseas. Y bueno, esto es lo interesante, lo que les decía, pero esto no solamente es particular del norte. El sur también va a caer más adelante. Y si nos vamos al sur, es verdad, hubo algunos reyes buenos como Ezequías. Ezequías fue bueno por un tiempo. Como hemos venido viendo, a veces las personas son buenas cuando están abajo, cuando son humildes, pero se les da poder, grandeza y hasta ahí les llegó lo bueno. La persona no tiene nada, es pobre. Ay, esa persona, como decimos, es un alma de Dios. Vaya que se gane la lotería. Es la realidad y a cada uno de nosotros nos puede pasar. Y aunque hubo algunos reyes como Ezequías, como Josías, quizá alguien ha leído, precisamente en la época de Josías el templo estaba destruido. El templo de Dios ya ni siquiera se usaba. Y alguien encontró el libro de la ley de Dios y Josías leyó la palabra de Dios y se arrepintió. Se dio cuenta cuán lejos estaban de la palabra de Dios. Se dio cuenta que las calamidades que venían no era porque Dios fuera malo, al contrario, Dios era tan bueno, tan paciente, pero que realmente antes Dios había aguantado mucho y tolerado mucho a ese pueblo. Y se arrepintieron y hasta celebraron la Pascua, algo que no hacían desde la época de los jueces. Pero eso no significa que realmente las cosas estuvieran bien en el fondo. Al final terminaban hasta siendo malos en las cosas que hacían. Por ejemplo, vayamos al capítulo 21, versículos 6 y 7. Este es un rey del sur, porque en este momento ya el norte ha sido desterrado. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Yo no alcanzo a imaginar ese tipo de cosas. Practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums, es decir, a los que van y preguntan por los muertos, y los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Versículo 7. Y aquí viene una de las partes más fuertes. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera, que era una diosa que promovía la prostitución, y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado por siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Metieron los dioses, las estatuas de dioses ajenos en el templo. Este sí es Israel. Pero nosotros estamos en contextos donde hacemos lo mismo. Nosotros estamos en contextos donde hay denominaciones, iglesias que se hacen llamar cristianas y están llenas de ídolos. ¿Qué mereceríamos?
¿Por qué Dios no ha destruido este mundo que está tan lejos de Dios, de su palabra? Y sin embargo Dios era tan paciente y él aguantaba y él soportaba. Ahí es donde uno dice, es que si yo fuera Dios, gracias a Dios no somos Dios, si yo fuera Dios ya había acabado hasta conmigo. Es que mis hermanos, Dios es tan bueno y tan paciente. Y si Él a veces permite ciertas cosas, definitivamente es justo. Y entonces bajo el reinado de Sedequías, en el año 586, los babilonios invadieron el reino del sur y expulsaron a la nación de Israel. Y así el pueblo de Dios, que se suponía que conocía al Dios verdadero, que había visto tantos milagros y señales, que habían recibido tantas bendiciones de parte de Dios, que tenían prosperidad, se alejaron de Dios, de su palabra. Y aquí es donde esto nuevamente me confronta a mí. Yo no lo quiero decir por nadie. Vuelvo y lo digo y no me voy a cansar porque es muy importante. Dios, por favor, no me des nada que me aleje de ti. No me des absolutamente nada. Dame, como dice la palabra, lo que necesito, lo que tú sabes que es suficiente. Hasta el día de hoy estamos aquí. No nos ha hecho falta realmente nada. Estamos vivos gracias a Dios. Y lo más glorioso es que aunque muriéramos, vamos a la eternidad. Si nos tienes que mantener con el pan de cada día, pues eso es lo que pedimos en oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si no tenemos ahorros, no interesa, no los necesitamos. Si necesitamos más bien es que nos mantengas ahí, o sea, con lo poco, pero necesario, Señor, hazlo. No nos des nada que arranque nuestro corazón de tu palabra, de tu verdad. Nuevamente, mis hermanos, de verdad, no lo digo por nadie en particular, lo digo por mí mismo, porque cuando yo veo la palabra de Dios, yo mismo podría caer en esto. Señor, ¿para qué me voy a ganar la lotería si eso me va a hacer olvidarme de ti? ¿Para qué las cosas? A veces no es verdad, a veces los problemas y dificultades es lo que más nos acerca a Dios, lo que más nos mantienen ahí. Nos sentimos solos, nos refugiamos en Dios, porque no nos resulta ni con quién charlar. Que no nos resulte ni con quién charlar, si eso es lo que nos va a llevar a buscar que nuestro corazón sea saciado por Dios. Ay, es que yo quisiera descansar y dejar de tanto trabajar, quizá tanto trabajo es lo que te recuerda que Dios es que necesita las fuerzas de Dios todos los días. No los estoy diciendo algo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Pero mis hermanos, qué fácil es que nos alejemos de Dios. Qué fácil es que dejemos de confiar en el Dios verdadero. Qué fácil es que nosotros mismos, que ahora somos el templo del Dios verdadero, del Espíritu Santo, permitamos que ídolos entren en nuestro corazón. ¿Saben? Y lo digo nuevamente por mí mismo. ¿Cuántas veces estoy afligido, angustiado, desesperado, ansioso? Y me pregunto, ¿pero por qué si tengo a Dios? ¿Por qué si tengo al Rey de la Gloria? ¿Por qué si soy salvo? Es que como dicen por ahí, es que nadie me quiere, todos me odian. Bueno, tengo un Dios que es el Dios eterno, Rey del cielo y de la gloria, y Él me ama. Es que nadie se acuerda de mí, pues Él se acordó tanto de mí que envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarme. Si tengo vida es porque Él me la ha regalado. Si tengo salud es porque Él me la ha regalado. Si quizá estoy en problemas y dificultades, Él me ha ayudado hasta el día de hoy, me ha sostenido. Mis hermanos, si realmente Dios fuera justo con nosotros, ¿qué debería darnos? Esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es que Dios aún permitió esto para manifestar su gracia, gracia maravillosa. En este libro hay unas historias tan particulares, hay muchas, pero solamente quiero contarles dos porque el tiempo obviamente no nos alcanza, es solamente un panorama. Manifestar su gracia. ¿Saben qué es lo interesante? Se suponía que el pueblo de Israel iba a llegar a esta tierra prometida, iban a ser fieles a Dios, ellos iban a obedecer, iban a adorar al único Dios verdadero y Dios los iba a bendecir. Y todas las demás naciones iban a ser bendecidas por medio de Israel. Pero al contrario, ya ni Israel era bendita, ya Israel era un caos. Pero saben, Dios no tiene plan B. Lo glorioso es que Dios usó eso. ¿Saben una cosa? Precisamente ese destierro, que en el año 722 el reino del norte fuera desterrado a Siria y que en el año 586 el reino del sur fuera desterrado a Babilonia, sirvió. ¿Saben para qué? Para que ellos, algunos de ellos que eran fieles, aunque sufrieran ese destierro, fueran a otros lugares a hablar a la gente que había un Dios verdadero, que había un Dios en los cielos. Por eso quiero que veamos dos historias. Y la primera historia es impactante y vamos a ver un panorama de esa historia muy rápido, pero luego la retomaremos más adelante porque es necesario. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Esto es impresionante.
Aram eran enemigos de Israel. Y este hombre ahora está reconociendo que el capitán de su ejército, que como dice allí la palabra de Dios, que el comandante de su ejército había obtenido las victorias por el Señor Dios de Israel, a pesar de que las victorias habían sido contra Israel. Ahora aún los reyes y la gente de otras naciones estaban reconociendo que había un Dios verdadero en Israel, algo que los verdaderos israelitas no estaban reconociendo. Pero este hombre era leproso. Pero ¿saben una cosa? Precisamente Naamán había conquistado ciertos terrenos de Israel y habían llevado presos, cautivos a muchas personas. Entre esos habían llevado a una jovencita como esclava y trabajaba en la casa de Naamán. Y un día esa jovencita le dijo a su ama, la esposa de Naamán, si mi señor, hablando acerca de Naamán, fuera a Israel, allá hay un profeta de Dios y Dios lo sanaría. Dios estaba permitiendo que estas personas que estaban siendo exiliadas, expatriadas, fueran y llevaran la verdad de Dios a personas que nadie se imaginaría. ¿Saben qué es lo interesante? Este hombre viaja y les voy a resumir la historia. Es muy particular, es muy bonita. Si quieren leerla, está en el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Y mis hermanos, este hombre viaja hasta Israel, hasta Samaria. Y la historia es muy curiosa, hay muchos detalles que no les puedo dar, pero el punto es que él esperaba que Eliseo, el profeta de Dios, saliera a recibirlo, pero Eliseo le manda a decir, le manda la razón, mira, si quieres ser limpio, métete 7 veces en el río Jordán, que era un río sucio. Ese hombre se enojó. En mi ciudad hay mejores ríos. Pero los que iban con él lo aconsejaron, pues métase, nada pierde. Dice que se zambulló 7 veces en el río Jordán y cuando salió, su piel parecía la de un bebé. Dios lo sanó. Ahora este hombre se devuelve y le quiere dar regalos a Eliseo. Pero Eliseo no los acepta, porque los verdaderos hombres de Dios no hacen las cosas de Dios por dinero. Y vayamos al capítulo 17, allí del mismo capítulo, al versículo 17 del mismo capítulo 5. Iremos hasta el versículo 19. Entonces Naamán le dijo, esto es a Eliseo, ya que no le quiso recibir los detalles, los regalos, dijo, está bien, pero permítame esta verdad tan preciosa. Por favor, cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Ese hombre reconoció que había un Dios verdadero. Pero esta es la pregunta, ¿quién es este hombre? Es un enemigo de Israel. ¿Por qué se dio cuenta de que había un Dios en Israel verdadero? Por una jovencita que había sido llevada presa, cautiva, allá a Siria o a Aram. ¿Y qué dice el versículo 18? Sin embargo, y aquí es donde está, que el Señor me perdone por una sola cosa. Este hombre está tan preocupado por querer adorar a Dios de verdad que él dice, cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Lo que está diciendo es, yo tengo que acompañar al rey allá a ese templo y me voy a tener que meter a ese templo y me voy a tener que inclinar porque yo estoy tomándole la mano al rey, pero que Dios no me tome en cuenta esto. Ese hombre ahora entendía que solo había un Dios. Mis hermanos, qué verdad tan preciosa. Personas de otras naciones están siendo alcanzadas por la gracia de Dios de una manera que nosotros no nos íbamos a imaginar. Versículo 19, ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Voy a colocar un ejemplo. Nosotros ahora entendemos que cuando una persona muere, si creyó en Cristo, a la presencia de Dios. Si no creyó en Cristo, ya no hay nada que hacer. Se enfrentará al juicio de Dios. Pero muchos hermanos me han preguntado a mí, porque nosotros venimos de un contexto, de una tradición donde las personas, cuando se mueren, los familiares, ¿qué hacen? Rezan para sacarla de un famoso purgatorio que no existe. Hay muchos hermanos que en ocasiones me han preguntado, y es que son mi familia, yo quiero acompañarlos, yo sé que por el muerto ya no se puede hacer nada, pero yo puedo ir a la novena. Yo he ido a novenas. Y hasta Dios me ha dado la oportunidad de predicarles la palabra. ¿A qué es a lo que me estoy refiriendo? Voy a poner un ejemplo. Es cuando nosotros nos invitan a un matrimonio. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso nosotros creemos que los ídolos son dioses verdaderos? Ahora alguien aquí se puede escandalizar. Ay, ¿cómo así que Alex es capaz de ir a un matrimonio donde esos lugares donde hay ídolos? ¿Y acaso yo estoy yendo a adorar a los ídolos? Estoy yendo a acompañar a mi familia. Estoy acompañando a la persona que está sufriendo, la estoy acompañando en su dolor. Yo no estoy creyendo que exista un purgatorio y que las personas vayan a salir de allá. Pero a lo que me estoy refiriendo es a esto. Porque puede ser lo contrario. Puede ser que tú seas de las personas que ni te comes la torta de una primera comunión, como me pasaba a mí. Me enseñaban que eso era pecado. No sé si a alguien le enseñaron eso. No se iba a comer la torta de una primera comunión, que eso fue sacrificado a los ídolos, me decían a mí. Y botábamos la tortica. Bendito sea Dios. Pero ¿saben qué es lo interesante? Y no hacíamos ese tipo de cosas, pero
¿Cuántos ídolos había en nuestros corazones? ¿Cuán lejos estábamos de la palabra correcta de Dios? Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 27 y 28. Entonces el rey de Siria ordenó: manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados, que viva allí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Versículo 28. Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. ¿Saben qué es lo interesante? Cuando fueron los israelitas desterrados del reino del norte, resulta que, como les decía, de Siria trajeron personas a ocupar esos lugares en Israel. Pero como esa gente no conocía al Dios verdadero y era solamente idólatras, Dios empezó a traer calamidad sobre esas personas. Pero ellos reconocieron que era por eso, porque no solamente no conocían a Dios, sino que estaban adorando a otros ídolos. ¿Y saben qué hicieron? Mandaron a traer sacerdotes que habían sido desterrados para que ahora las personas que no eran de Israel conocieran al Dios verdadero. Y si tú sigues leyendo la historia y más adelante, aún en el Nuevo Testamento, Dios salvó a muchos samaritanos. Por eso era que los judíos también odiaban a los samaritanos, porque los samaritanos se habían mezclado. Eran israelitas, como decían ellos, de sangre pura, de sangre azul, mezclados con paganos, con perversos. Esos ya no pertenecen y los veían como nada. Como lo que a veces pasa con la gente. Se cree muy importante que porque bien tienen cierta familia, cierto apellido, como si todos no fuéramos seres humanos iguales. Y ahora Dios estaba alcanzando de cierta manera, aunque estas personas no fueron perfectas, pero había personas que ahora de otras naciones estaban conociendo a Dios. Dios, como decimos nosotros, no se vara. Dios tenía un propósito: manifestar su gracia y salvar a personas aún de otras naciones. Y si por medio de desterrar a su pueblo lo iba a hacer, pues lo hacía. Si fuéramos al Nuevo Testamento y no he traído los versículos, ¿saben una cosa? A mí siempre me inquietó eso. Resulta que cuando Dios envió a su Hijo a morir en esa cruz, y Él murió y resucitó y ascendió, Él le dijo a los discípulos una palabra: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Él les dijo que les iba a enviar el Espíritu Santo para que le fueran testigos en Jerusalén, pero no solamente en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si tú lees la Biblia, parece ser que los cristianos estaban muy amañados en Jerusalén. ¿Saben qué hizo que el evangelio se extendiera por todo el mundo? La persecución. A veces pasa eso, a veces uno hasta habla más de Dios cuando está en momentos más difíciles. No sé a ustedes, pero a mí me ha pasado. Muchas veces Dios me ha puesto a hablar su palabra en los momentos más difíciles de mi vida. Muchas veces yo he estado dándole un consejo a otra persona por medio de la palabra de Dios sin que esa persona sepa, pero Dios y yo sí, que ese consejo también es para mí. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Creo que nuevamente es verdad. Cuando uno entiende esto, no es que estemos felices por los problemas y dificultades, pero si eso nos acerca más a Dios, pues que Dios lo permita. Porque lo importante es que estemos cerca de Él. Pero muchas veces nos alejamos tan fácilmente. Pero como es tan maravilloso Dios que Él es capaz de usar todo esto para su gloria. Vayamos ahora al tercer punto, y es que Dios también permitió esto para manifestar su fidelidad. Al principio hacía una pregunta: bueno, ¿cómo va a ser Dios? Es que bueno, Dios no depende de nosotros. Si así fuera, hay muchos que creen que Dios depende de nosotros. Hay muchos que creen que si nosotros no hacemos nuestra parte, nada. No, mis hermanos. Como dijo alguna vez el Señor Jesucristo, pues si ustedes no lo hacen, Dios es capaz de levantar adoradores de estas piedras. No, Dios no se vara, mis hermanos. Dios no depende del ser humano. Si Dios dependiera del ser humano, Dios no sería Dios, nosotros seríamos Dios. No, mis hermanos, Dios está en control de todas las cosas. Y saben una cosa, Dios es fiel a su palabra. Y aunque los hombres fueron infieles y aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Por ejemplo, ¿qué nos enseña el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos 18 y 19? Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Este es Joram, hijo de Josafat. Eso es un rey de Judá. Miremos lo que dice allí. Siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, quien era rey del norte, porque se había casado con una de las hijas de Acab. Así que Joram hizo lo malo a los ojos del Señor. ¿Qué dice el versículo 19? El Señor no quiso destruir a Judá, porque eso era lo que merecían. A pesar de que estas personas estaban siendo tan malas, como ya vimos, hasta sacrificaban a sus hijos, aún así el Señor no quiso destruir a Judá porque le había prometido a su siervo David que sus descendientes seguirían gobernando, brillando como una lámpara por siempre. Ahí es donde vemos, los hombres eran infieles, pero Dios permanece fiel. Esta es una de las verdades más gloriosas de la palabra de Dios. Cuando Dios promete algo, lo cumple. No a causa de nosotros, a pesar de nosotros. Por eso esto me confronta con una verdad. Es la fidelidad de Dios, no la nuestra.
¿Sabes? Si nosotros somos bendecidos, es por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos. Si nosotros tenemos algo bueno en nuestras vidas, es por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos. Y allí es donde la religión tiene que derrumbarse. ¿Sabes? Si te gusta orar, gloria a Dios. Y te apoyo en esa decisión. Pero tú no eres bendecido porque ores mucho. Tú no eres bendecido porque des dinero. Si a ti te gusta ayudar a las personas necesitadas, por favor, síguelo haciéndolo, te animo. Pero tú no eres bendecido, no te va bien en los negocios porque seas una persona muy fiel. ¿Sabes? Es porque Dios es fiel y porque Él quiere darte eso. Porque puede ser que hasta personas más fieles que cualquiera de nosotros estén viviendo dificultades. Mis hermanos, ¿qué dice el capítulo 12? Versículo 2. Durante toda su vida Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. ¡Oh, por fin uno! ¿Pero por qué? Dice, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Me parece tan interesante. ¿Saben por qué Joás hizo lo agradable a los ojos de Dios toda su vida? Porque literalmente nació, casi que nació, pero creció en el templo. Resulta que Joás lo iban a matar, porque al papá que era rey lo habían matado. Y entonces recuerden que en la antigüedad cuando a un rey lo mataban, lo que hacía el rey que subía al trono era matar a todo mundo. Y él era apenas un bebé recién nacido y lo iban a matar. Pero adivine dónde lo escondieron, en el templo. Y fue criado allá en el templo, escondido. Y a los 7 años lo coronaron. ¿Sabe por qué Joás hizo lo bueno toda su vida? Como dice allí la palabra de Dios, porque Dios es tan bueno, porque realmente recibía consejo. Era de Joiada, el consejero del rey, quien era el sacerdote. La única manera en que se levantó un rey bueno era que se hubiera criado en el templo y que los sacerdotes que honraban a Dios guiaran su vida. Ahora es lo que muchos piensan, pero saben, lo que nosotros necesitamos es el verdadero sacerdote, el verdadero rey, a Jesucristo, quien guía nuestra vida. Él es el único, poder crecer en Él, poder vivir en Él. Y quiero que vayamos al final del libro de los Reyes, del segundo libro de los Reyes y final de este libro. Y vamos a ir al capítulo 25, así termina el libro de los Reyes, y vamos a ir desde el versículo 27 hasta el 30. En el año 37 del exilio de Joaquín, esto ya es al final, ya han sido exiliados, rey de Judá. Lleva 37 años exiliado, lleva 37 años como prisionero de guerra en otro lugar, en Babilonia. Evil-Merodach ascendió al trono de Babilonia. Y saben que lo glorioso, el nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 2 de abril de ese año. Un rey de Israel, un rey de Judá, 37 años exiliado en una cárcel. Sin embargo, hay un momento en el que Dios permite que suba un nuevo rey allí en Babilonia y lo saca de la cárcel. Versículo 28. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Versículo 29. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva. En el contexto son ropas reales, para reemplazar la ropa de prisionero, y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. ¿Merecía ese hombre eso? No. Pero ¿saben por qué está ocurriendo esto? Porque Dios es fiel. Versículo 30. Así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió. ¿Saben qué es lo más interesante? Dios nunca abandonó a su pueblo. Ellos lo abandonaron a Él. Dios nunca se alejó de su pueblo. Ellos se alejaron de Dios y de su palabra, pero aún allí en las peores condiciones. Dios constantemente mostraba su gracia, su amor, su misericordia, su fidelidad. ¿Saben por qué era esto? Porque Dios no iba a exterminar la promesa que había dado a David. Joaquín era un descendiente del rey David. Y adivinen, bueno, aunque esa palabra no me gusta mucho, pero lo entendemos en nuestro contexto. Y allí es donde vamos. ¿A dónde apunta todo esto? A que un día, por medio de esa línea, iba a venir el rey verdadero, Jesucristo. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Aquí quiero que vayamos, como siempre lo venimos haciendo, a la conclusión gloriosa, ver a Cristo en todo esto. El mismo Señor Jesucristo un día visitó el pueblo donde creció, donde jugó de niño. Y fue al templo. Y le dieron para que leyera las Escrituras, leyó Isaías. Les voy a resumir rápidamente. Y cuando leyó Isaías dijo, esta Escritura se ha cumplido hoy. En otras palabras diciendo, lo que la Biblia enseña es acerca de mí. ¿Qué creen ustedes que hicieron los que escucharon decir eso a Jesucristo? Dijeron, oh sí, aquí está el Rey verdadero, el Mesías, el Salvador. Lo rechazaron, lo menospreciaron. De hecho, lo iban a matar. Precisamente en Lucas capítulo 4, versículo 27, Jesucristo utilizó el libro de Reyes. Y adivinen qué historia utilizó. Una historia que está en el Antiguo Testamento y otra, en el primer libro de los Reyes, y otra que está en el segundo, que hablamos hace un momentico. La historia del primer libro de Reyes, la viuda de Sarepta, le dijo a estas personas,
Cuando hubo sequía, Elías no fue enviado a ninguna viuda en Jerusalén o en Israel, sino a una viuda de una nación extranjera, a la viuda de Sarepta. En el capítulo 4, versículo 27 dice, también muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. ¿Por qué he traído esto? Porque Jesucristo mismo predicó desde el libro de Reyes diciendo que eso apuntaba a él. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesucristo? Porque allí les estaba mostrando. Y yo he venido hoy al pueblo de Dios, y ustedes me están rechazando. Pero hay unos que no me van a rechazar. ¿Y saben qué es lo glorioso? Mis hermanos, éramos tú y yo del pueblo de Israel. ¿Saben una cosa? Si nosotros de verdad nos hubiéramos quedado en la religión de nuestros padres, ¿seríamos chamanes? ¿Seríamos brujos? No son las raíces de Latinoamérica. Los indios creen en Jesucristo, a no ser que les hayan predicado a Jesucristo. ¿Saben una cosa? Sin Cristo no se hubiera apiadado de nosotros. Si de la manera que sea no hubiera traído esta verdad gloriosa a Latinoamérica, estaríamos todavía adorando al sol, a la luna, a la madre tierra. Pero hoy, por la gracia de Dios, hay una iglesia que adora al único Dios verdadero. Nosotros no merecíamos esto, pero Dios abrió nuestros ojos para que recibiéramos esa gracia bendita de Cristo Jesús. El mismo pueblo de Israel, cuando oyó a Jesucristo hablar estas cosas, dicen que lo llevaron a un despeñadero y lo iban a matar. Pero él pasó en medio de ellos, porque él dijo, así como quizá Elías fue enviado a la viuda de Sarepta, así como quizá Eliseo sanó fue Naamán de esa lepra, tú y yo hemos sido sanados de la lepra más grande, del pecado. Tú y yo hemos sido sanados en nuestro corazón y ahora Cristo, el verdadero Rey de la Gloria, habita en nuestras vidas. El libro de los Reyes nos muestra que no hubo un rey que realmente llevara a la nación a la gloria, sino al contrario, al fracaso. Pero hay un verdadero rey que en esa cruz murió por nosotros para hacernos parte de la verdad más gloriosa, la salvación y la vida eterna. Es por eso que Pablo lo dice de esta manera muy clara en Romanos capítulo 1, versículo 17. Esa buena noticia o el evangelio, que es lo que significa evangelio, buena noticia, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Saben qué es lo glorioso? Los reyes de Israel llevaron al pueblo a caer bajo el peso de la justicia de Dios. ¿Saben qué hizo el verdadero Rey Jesucristo? Cayó bajo el peso de la justicia de Dios para regalarnos su justicia y presentarnos justos ante nuestro Padre Celestial. Porque ¿saben una cosa? Una vez más, cuando yo miro la historia de los reyes de Israel, digo, yo soy igual. Yo no soy mejor que ellos, pero ahora tengo un rey que me hace justo a los ojos de mi Padre Celestial, porque Él cargó en esa cruz con todas mis injusticias. Ningún rey de Israel pudo hacer eso, solo uno, el verdadero Rey de Israel, que más que ser Rey de Israel, es el Rey del universo entero, Rey de nuestros corazones, Jesucristo nuestro Señor. Y quiero ir a uno de los pasajes que posiblemente está más oculto en la Biblia. Romanos capítulo 11, versículos 30 al 32. El apóstol Pablo dice, ustedes los gentiles, contexto, gentiles somos nosotros, los que no son judíos. Antes eran rebeldes contra Dios. ¿Cuántos éramos realmente rebeldes contra Dios? Pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. ¿Saben por qué tú y yo hoy hacemos parte del pueblo de Dios? Porque el verdadero pueblo de Dios rechazó a Dios. Y Dios nos dio un lugar, a ti y a mí, en su pueblo. Por gracia. Versículo 31. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Y lo que les decía, este versículo es impresionante, impactante de verdad. Versículo 32. Pues Dios encarceló a todos en desobediencia para poder tener misericordia de todos. Porque Dios no salva como dicen muchos. No, es que la nación de Israel es salva porque es que Dios les prometió que fueran salvos. No. Sean judíos o gentiles, sean israelitas, sean chinos, mexicanos, argentinos, colombianos, no importa. Todos somos salvos si colocamos nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios capítulo 1 versículos 8 y 9? Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Versículo 9. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si Dios fue fiel a sus promesas a Abraham, si Dios fue fiel a sus promesas a David, a pesar de que el pueblo rechazó a Dios, si Dios hizo cosas increíbles para permanecer fiel a sus promesas,
si aún permitió que allá en Babilonia un rey sacara de la cárcel a Joaquín y lo colocara en un lugar que no merecía, si Dios hizo todo eso para preservar la línea en la que nacería el Mesías, si Dios fue fiel a sus promesas, aun cuando el pueblo de Israel fue tan infiel, ¿creen ustedes que Dios no nos va a dar lo que nos ha prometido cuando ahora nos lo ha prometido en su amado Hijo Jesucristo, quien nunca pecó, quien nunca falló, sino que al contrario, murió por nosotros? Saben, aquí es donde entendemos. No hay riqueza más grande, no hay gloria más grande que reposar en el gobierno de Cristo Jesús nuestro Señor. No hay algo más grande que reposar en el reinado de Cristo Jesús. Y quiero terminar de esta manera, volviendo a un versículo de Reyes y a una historia preciosa que les quiero resumir rápidamente y con esto quiero concluir. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de esos saqueadores. Estos eran los moabitas. Estaban acostumbrados a saquear en Israel. Pero resulta que iban con el féretro. Y cuando estos hombres que iban cargando el féretro de este hombre vieron que venían estos saqueadores moabitas, dice, entonces en el apuro, ¿qué iban a hacer con el entierro? ¿Qué les tocó hacer? Arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. ¿Se imagina usted que usted vaya a enterrar a su ser querido y vengan detrás de usted? Pues usted dice, pues ya se murió, yo no me voy a ir a acompañarlo. Y lo tiraron, había un hueco y lo tiraron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. No sé si salió corriendo con sus compañeros para que no lo alcanzaran los moabitas. Esta historia es muy particular porque algunos cuentan 7, otros cuentan 10 milagros de Eliseo, otros cuentan hasta 11, de Elías, perdón. Pero resulta que hay una historia allá en el libro de Reyes que dice que cuando Elías fue llevado al cielo, Eliseo pidió una doble porción del espíritu que reposaba en Elías. Y lo que les digo, los que cuentan 7 milagros de Elías, ¿cuentan cuántos milagros de Eliseo? 13. Los que cuentan 10 milagros de Elías, cuentan 19 milagros de Eliseo. Los que cuentan 11 milagros de Elías, cuentan 21 milagros de Eliseo. Es decir, Eliseo hizo el doble menos 1. Pero después de muerto, hizo el que le faltaba. Mis hermanos, hay uno con cuya muerte y después de muerto, hizo el más grande milagro, salvarnos, Jesucristo. En esa cruz, con su muerte, hizo el milagro más grande que faltaba, la obra cumbre para salvar nuestras almas y llevarnos seguros al cielo, solo por gracia. Así que yo no necesito a Elías, no necesito a Eliseo, no necesito el mejor rey de este mundo, necesito a Jesucristo, mejor que Elías. Necesito a Jesucristo mejor que Eliseo, que hoy no necesito tocar sus huesos para resucitar, sino que cuando coloco mi fe en Él, aunque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Nos espera la gloria eterna por uno que con la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Entonces pregunto, ¿qué es lo más grande que tú y yo podemos ver en toda la Biblia? Que creer en Jesucristo es lo más seguro. Si has creído en Jesucristo, lo tienes todo. Si no hemos creído en Jesucristo, nos hace falta todo. Porque este Rey maravilloso, cuando nosotros estábamos lejos de la palabra de Dios, fue Él quien nos alcanzó. Y ¿saben qué es lo interesante? Él vino a este destierro porque Él estaba en su trono de gloria. Él vino a esta Babilonia, la grande, que es este mundo que no conoce a Dios, para rescatarnos a ti y a mí. Y aunque todavía vivamos como exiliados en esta tierra, Él ha prometido que un día nos llevará a su gloria eterna por lo que Él hizo en esa cruz. No tenemos que hacer nada, solo creer y confiar en Él. Si has creído en Él, dale gloria a Dios por ello. Si no has creído en Él, te invito, cree en Cristo, porque es la única solución. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias por regalarnos el Rey más grande. El Rey que hizo lo que ninguno pudo hacer. Lo que ningún rey pudo hacer, lo hizo Cristo Jesús. Lo que Elías no pudo hacer, lo hizo Cristo Jesús. Lo que Eliseo no pudo hacer, lo hizo Cristo Jesús. Los reyes de Israel en ocasiones llevaron a una riqueza humana a este pueblo. Nos has enseñado esto a través de tu palabra, pero ellos no fueron capaces de cambiar el corazón del pueblo. Elías hacía descender fuego del cielo, pero el fuego consumía a los enemigos. Sin embargo, un día Jesucristo, cuando anduvo en esta tierra, sus discípulos como que se acordaron de esa historia y dijeron, Señor, que caiga fuego del cielo, pero Él dijo no. Este rey no vino a destruir,
Él vino fue a salvar. Quizá Eliseo resucitó a un hombre cuando ese cadáver tocó sus huesos, pero hoy nosotros por la fe al creer en Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Aunque muriéramos hoy, sabemos que vamos hacia el cielo. Gracias, Padre, por darnos este regalo, porque no éramos tu pueblo, porque no éramos Israel, porque no pertenecíamos al pacto, porque no pertenecíamos a las promesas, pero nos enviaste a tu Hijo. Él se despojó de su trono de gloria, vino a este destierro, vino a esta Babilonia, a este Egipto, a rescatar a estos pobres pecadores que estábamos perdidos, a estos pobres pecadores que estábamos muertos en delitos y pecados, pero hoy has abierto nuestros ojos. Hoy has abierto nuestro corazón y nos has dado un corazón nuevo, de carne, tierno y receptivo para recibir esta verdad. Por eso alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre, porque no nos has pagado conforme a nuestras injusticias, sino que tú enviaste a tu Hijo a pagar por nuestras injusticias para que hoy seamos presentados justos ante tus ojos. Porque nosotros no éramos pueblo, pero hoy por gracia te llamamos Padre, Padre nuestro y con seguridad. Porque tú hoy eres fiel a tu palabra y nos has prometido sostenernos hasta el final. Si tú preservaste a tu nación para traer un rey, el rey verdadero a Jesucristo, sabemos que tú nos preservarás porque hoy estamos en el verdadero rey, en tu amado Hijo. Por eso, Padre, tú que conoces realmente el corazón, si alguien que escuchara esta enseñanza no ha puesto su fe realmente en Cristo Jesús, por favor, haz una obra en su corazón. Yo no puedo. Ningún rey humano puede, ninguna fuerza humana puede, pero tú sí puedes. Tú sí puedes llevar a cada uno de los que escuchan esta enseñanza, incluido yo mismo, a ver que en Jesucristo lo tenemos todo y que creer en Él es lo más seguro. Gracias por este tiempo en tu palabra y por tu iglesia y por ese privilegio que nos das de ir a tu palabra, porque aunque estábamos lejos, hoy nos has acercado a tu verdad por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Por esta verdad y amén.